Allá por el 1985 se reunieron tres muchachos de aquel entonces, empezaron con mucha ilusión montando la empresa y empezó lo que es el tostadero de café. A raíz de aquello, en el año 2000 se montó la fábrica de chocolate y hoy pues es lo que entendemos como Grupo Donoso, lo que es la reunión del café y el chocolate. Bueno, pues la empresa en la actualidad está en una situación óptima porque la empresa desde 1985, como dije, fue creciendo y ahora mismo pues ya tenemos una empresa consolidada, que hemos empezado a hacer otra serie de cosas, vamos avanzando, aunque las teníamos programadas, como puede ser el Museo del Chocolate o como puede ser el aula de clases, que hacemos un curso que se llama Desde la planta a la taza. Y ahí se da un poco el recorrido todo de lo que es el café en sí. Nuestra gran diferencia con nuestros competidores, con la gente que está en la calle haciendo productos similares a los nuestros, es precisamente la frescura y la cercanía. A pesar de que nosotros ahora mismo estamos preparando desde el haba hasta el cacao, lo vamos preparando nosotros todos y eso nos permite pues seguir una trazabilidad de cualquier producto un poco más allá de lo que hace normalmente toda la gente. Tostamos el haba, hacemos el propio cacao y después hacemos las mezclas pertinentes para conseguir bombones y conseguir tabletas de chocolate con unas características muy personales y digamos que es un poco nuestro chocolate de autor. Tenemos planes de futuro que ya son presentes, que es lo que es el aula de clases para poder conseguir que nuestros clientes tengan una formación suficiente para sacar un café en óptimas condiciones y que sepan lo máximo posible de chocolate. Y después tenemos también, casi a la par, pero va un poquito más atrasada, lo que es el Museo del Chocolate, que tenemos todo lo que son maquinarias de 1890 y 1800 y algo, para poder enseñar a la gente la evolución de lo que ha sido el chocolate, pues desde... No vamos a ir tan atrás a los incas ni a los mayas, pero sí vamos a ir un poco atrás a 1800 y algo, para que la gente vaya viendo un poco la evolución del chocolate en sí. Penso que nós non falamos ni facemos as cousas por ser de Galicia, sino que salen de dentro. Nos nosos xens vai Galicia. Por lo tanto, todo aquilo que facemos nós termina sendo parte de Galicia, termina sendo parte de nós. Considerámonos unha parte como se fora do que é o paisaxe de Galicia. De feito, podemos ver como estamos rodeados de erva verde e todo o que tocamos e todo o que facemos considerámoslo Galicia. Aínda que algunhas cousas das que nos movemos non veñan de Galicia, ao final damoslle todo o cariño, todo o que temos nós, todo o que podemos facer a máis para que sepa Galicia. Consideramos que os nosos produtos saben a Galicia, de feito, temoslle un cuño que pon Made in, feito en, hecho en Galicia e estamos moi orgullosos de que todo sea de Galicia.